Hola, buen día chicos. Vamos a comenzar con una de las últimas clases de esta primera mitad del año, antes que empiecen las vacaciones de invierno. Bien, y hoy vamos a seguir hablando del continente asiático. Y vamos a hablar de un recurso muy importante para toda la economía mundial, que es el petróleo. Asia es el primer productor mundial de petróleo, el continente asiático. Se encuentran los principales países productores de petróleo. Y bueno, la mayoría se encuentra en la zona de la península arábiga, que ya la habíamos marcado, en la zona del cuenco, de la cuenca del Golfo Pérsico. Fíjense, está la península arábiga, ya lo habíamos marcado, y el Golfo Pérsico es este, que bueno, no sé si lo habíamos marcado en el mapa, de última, bueno, agréguenlo. Este es bueno, un mapa físico, ahora voy a mostrar un mapa político, para ver cuáles son estos países que se encuentran en esa zona. Aquí tenemos. Bien, tenemos Arabia Saudita, el primer productor mundial de petróleo, un país aliado a Estados Unidos. Y después tenemos otros países que son más pequeños y bueno, son muy importantes con respecto a la cantidad de petróleo, a la cantidad de reservas que tienen. Fíjense, tenemos el caso de los Emiratos Árabes Unidos, un país muy conocido. Tenemos el caso de Qatar, Bahrein. Fíjense el tamaño de estos países. En el caso de Qatar, yo se los acerco ahí. Qatar tiene una superficie muy parecida a la del departamento Belgrano. Vean ustedes, fíjense, Qatar y fíjense Bahrein, mucho más chico que Qatar. Así que piensen ustedes en el tamaño de estos países, son muy chiquitos. Bueno, tenemos el caso de Kuwait, también, importante país petrolero. Kuwait fue un país que fue invadido en el año 1991, por Irak, un país limítrofe. Lo que se conoció como la Guerra del Golfo Pérsico, año 1990-1991. Bien, bueno, y todos estos países, además de encontrar con importantes reservas de petróleo, la otra ventaja que tienen es la facilidad de extracción de este recurso, porque se encuentran en pozos a muy poca profundidad. Eso también es algo que lo diferencia del resto de los países importantes con respecto a la cantidad de petróleo que tienen disponible, por ejemplo el caso de la Unión Soviética, bueno, de la ex Unión Soviética de Rusia, Noruega también. Bueno, estos países que se encuentran en la cuenca del Golfo Pérsico, en lo que también es conocido como la zona de Medio Oriente, tienen esa ventaja, además de tener gran cantidad de reservas de petróleo, también es de fácil extracción este recurso. Bueno, el petróleo hace cientos de años que se descubrió, pero se empezó a utilizar como un recurso, como un combustible, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Con el avance de la revolución industrial, se empezó a sustituir al carbón como principal fuente de energía y se empezó a reemplazar por el petróleo. Además, con la aparición del automóvil, bueno, este recurso fue muy requerido por todos los países del mundo. Y bueno, les decía que estos países que cuentan con este importante recurso son de los países más ricos del mundo. Fíjense, por ejemplo, el caso de Qatar, que recién lo veíamos. Recuerden, decía un tamaño muy chiquito. Fíjense, considerado, fíjense el modo de vida que tienen. Considerado el país más rico del mundo con respecto al ingreso per cápita, con la cantidad de habitantes que tiene. Además de petróleo, por ejemplo, otros países, como el caso de Irán, tienen importantes cuencas de uranio. También. Bueno, yo antes les decía Arabia Saudita, país aliado a Estados Unidos, lo mismo Israel, el Estado de Israel también. Y en la vereda de enfrente tenemos otros países como, bueno, mencionábamos recién, Irán, el caso de Siria, países aliados a la ex Unión Soviética o a Rusia. No sé si recuerdan, bueno, a fin de año pasado hubo un ataque por parte de Estados Unidos que asesinó a uno de los líderes de Irán. Y luego, bueno, el gobierno iraní derribó un avión, bueno, que trasladaba acá también está el recorte. Había derribado el gobierno iraní, se le atribuyó que derribó un avión que llevaba muchos pasajeros de
no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. Bueno, eso ocurrió a fin de año pasado. Bueno, estos dos países siempre se encontraron en conflicto, tanto Irán con Estados Unidos, bueno, lo mismo el caso de Siria. Distinto el caso de, bueno, que les mencionaba, Arabia Saudita, que siempre tuvo sus negocios con Estados Unidos. Bien, y no solamente, bueno, esos países, también tenemos el caso de, acá tenemos la zona de Irán, Irak también, limítrofe a Irán, país limítrofe, también con muchas reservas de petróleo. Yo les decía el caso de Arabia Saudita como primer productor mundial de petróleo, y también tenemos otros países que integran la OPEP, que es la organización de países exportadores de petróleo. Tenemos el caso de, bueno, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y bueno, los Emiratos Árabes Unidos como principales reservas de petróleo. Bueno, y el petróleo, ¿no? Ustedes saben, no solamente se utiliza como combustible, sino también se utiliza también en la industria petroquímica, también se utiliza para la producción del plástico. Por eso es un recurso muy requerido. Y bueno, muchas veces hablamos del daño que genera al medio ambiente, la contaminación, la quema de combustibles fósiles. Bueno, es un recurso que debería comenzar hace tiempo ya a ser reemplazado por otras fuentes de energía renovable, como el caso de la energía solar o la energía eólica, que son fuentes limpias de energía renovable. Bien, si me queda algo más por ahí por decirles, se lo mando por texto. Y bueno, la clase que viene les voy a enviar una guía de actividades, un trabajito de investigación para que lo vayan trabajando tranquilo durante las vacaciones, y quizás no la primera semana, sino la semana posterior al regreso de las vacaciones, y vamos a hacer un trabajito con eso. Eso se los preparo para el miércoles que viene. Bueno, chicos, como decía antes, si me queda algo más por comentarles, se lo envío en forma textual. Que tengan un buen día, cuídense mucho, nos vemos, adiós.